Sí, es un poco lejos ir hasta San Petersburgo, son 6 horas enteras de viaje. ¿Y por qué todavía no han hecho algún tren de alta velocidad, por ejemplo, uno de levitación magnética, para poder llegar al menos en una hora? ¿Cómo creen por qué es tan difícil hacer trenes así en todo el mundo? Bueno, vamos a averiguarlo. Creo que todos ustedes saben qué son los imanes, ya que es casi imposible imaginar la vida moderna sin ellos. De hecho, incluso un refrigerador común no se cerraría correctamente si no tuviera una cinta magnética en la junta. Sin embargo, no siempre fue así, ya que los imanes aparecieron en la vida cotidiana de las personas hace apenas 100 años, y antes de eso, la gente ni siquiera podía imaginar que existirían materiales capaces de adherirse entre sí sin ningún tipo de pegamento u otros medios auxiliares. La humanidad se encontró por primera vez con algo parecido a un imán al trabajar con mineral de hierro, la magnetita, ya que esta roca posee las propiedades magnéticas más fuertes de todos los minerales naturales. Según una de las teorías, si un rayo cae en un yacimiento de mineral de magnetita, debido al potente campo magnético que rodea tal descarga de arco, parte de la magnetita puede convertirse en un imán natural débil e incluso empezar a atraer algunos objetos de hierro o bien otros fragmentos de magnetita. Con la ayuda de un imán natural como este, también se puede convertir en un imán muy débil un trozo de hierro común, con el que incluso se puede fabricar una brújula primitiva. Para ello, tomé una aguja común y la imanté un poco con un trozo de magnetita, después de lo cual la coloqué sobre la superficie del agua usando un pedazo de poliestireno. Como se puede ver, la aguja inmediatamente se alineó a lo largo de las líneas magnéticas de la Tierra, indicando la dirección norte, también como una brújula en un teléfono. Según una teoría, los antiguos vikingos usaban brújulas como esta en sus travesías marítimas a Inglaterra y otros países. Los primeros intentos de crear un imán artificial empezaron con una simple herradura, alrededor de la cual, ya a mediados del siglo XVIII, el mecánico suizo Johann Dietrich enrolló un alambre de cobre aislado y le hizo pasar corriente de un elemento galvánico primitivo. Cuán grande fue su sorpresa cuando la herradura común conservó todas sus propiedades magnéticas y se convirtió en un imán permanente, incluso más fuerte que todos los imanes naturales encontrados anteriormente. Estos imanes resultaron ser una buena herramienta para los científicos de la época, y su forma impedía que se desmagnetizaran rápidamente, como ocurre con los objetos de hierro de otras formas. Todo se debe a que los polos magnéticos están muy cerca uno del otro, y al atraer otros objetos, el campo magnético no se dispersa en el aire, sino que se cierra sobre sí mismo, justo como un guardián magnético. Y así, más de 250 años después, muchos imanes todavía se fabrican precisamente con la forma de herradura. Resulta que los primeros metales con los que se fabricó un imán fueron el hierro y el alambre de cobre. Y esto no es casualidad, ya que el hierro es el metal con mayor contenido de magnetita. Me pregunto si hoy en día es posible crear un verdadero transporte levitante usando hierro y cobre. Para averiguarlo me dirijo al país más avanzado actualmente en el tema de los imanes, Japón. Resulta que en la ciudad de Nagoya, ubicada en el centro de Japón, en el año 2005, para la Exposición Universal, se construyó toda una línea de metro basada en la suspensión electromagnética, en la que precisamente se utilizan hierro y cobre. Aquí, los trenes se desplazan sobre un cojín magnético sin ningún tipo de rueda, lo que los hace prácticamente silenciosos, y además les permite acelerar con mucha facilidad. Ahora, la sensación se mueve muy silenciosa, casi imperceptible. Aceleró un poco, y simplemente parece que está flotando. Ahora sí, parece que ya hemos acelerado, está mucho mejor, súper silencioso. Me gusta. Un medio de transporte interesante sobre cojín magnético. Lástima que, debido a las paradas frecuentes, este tren no acelera más allá de 90 km por hora. Aún así, me gustó este viaje tan inusual. Sin embargo, estos trenes con suspensión electromagnética consumen bastante energía. Y como ustedes mismos han visto, no pueden alcanzar velocidades muy altas. Creo que para un transporte más rápido se necesitan imanes más potentes y algunas otras tecnologías. Aquí es donde entran en juego los conocidos imanes de neodimio, desarrollados también en Japón, en colaboración con la empresa estadounidense General Electric. Para crear estos imanes, en la década de los 70 del siglo XX, los científicos ya habían mezclado hierro con un metal de tierras raras, el neodimio, así como con boro, obteniendo tras la sinterización en una atmósfera inerte, una cerámica inusual con una capacidad magnética extremadamente alta.
En otras palabras, estos imanes resultan ser varias veces más potentes que todos los conocidos hasta entonces. Y sí, esos pedazos que ven en la pantalla son fragmentos de un imán de neodimio después de golpearlo contra otro imán más fuerte. Esto se debe a que, bajo la cubierta de níquel, el propio material magnético resulta ser muy frágil y se rompe fácilmente contra cualquier objeto duro, como si fuera cerámica. Varios imanes de neodimio conectados entre sí ya pueden crear una verdadera levitación magnética si se coloca sobre ellos un trozo de grafito pirolítico, que es el diamagnético más fuerte a temperatura ambiente. En otras palabras, repele cualquier campo magnético lástima que lo haga con poca fuerza. Por eso el disco levita a poca altura, y además solo puede soportar un peso muy ligero, por ejemplo un pequeño trozo de poliestireno expandido. Una levitación más interesante, con imanes de neodimio, es posible si se utiliza un trozo más grueso de grafito pirolítico y un imán muy pequeño, sobre el cual hay que colocar cualquier imán que sea al menos moderadamente fuerte. Si se configura correctamente todas las partes, el pequeño imán de neodimio podrá levitar sobre el grafito pirolítico, atrayéndose ligeramente al imán superior, lo cual resulta muy hipnotizante. Sin embargo, al igual que antes, esta levitación no es muy estable ni firme, por lo que difícilmente podrá ayudar a la humanidad con un transporte súper rápido. Por eso decidí recurrir a un invento bastante reciente de la humanidad, es decir, a los llamados superconductores, con los que se pueden crear los imanes más potentes del mundo y verdaderos motores levitantes. Para ello compré estos pequeños trozos negros conocidos como cerámica superconductora de alta temperatura. Si se enfrían hasta la temperatura del nitrógeno líquido perderán absolutamente toda resistencia eléctrica, lo que permitirá que un potente imán de neodimio levite sobre su superficie y soporte un peso considerable. ¿Pero cómo funciona esto? Creo que, para empezar, necesito mostrarles cómo funcionan los conductores comunes al disminuir la temperatura. Para esto, primero tomé un disco de cobre común, y luego coloqué cuidadosamente un potente imán de neodimio sobre su superficie. Como se puede ver, el imán cae fácilmente sobre la superficie del cobre, aunque parece que se desacelera un poco, aunque esto aún no es muy evidente. Para demostrar mejor este efecto, enfríe el disco de cobre en nitrógeno líquido hasta menos 196 grados Celsius. Si tomamos el mismo imán y lo dejamos caer sobre el disco de cobre ya enfriado, notaremos cómo la caída del imán se desacelera considerablemente, como si se formara una especie de cojín magnético sobre el cobre enfriado. En realidad, después de enfriar el cobre en nitrógeno líquido, la resistencia eléctrica del cobre disminuye tanto que el imán que se acerca comienza a generar en el cobre su propio campo magnético, como resultado de la formación de corrientes de Foucault, que sin embargo se debilitan rápidamente debido a que incluso en el cobre enfriado sigue existiendo cierta resistencia eléctrica. Pero si en lugar de cobre se toma una cerámica especial con la abreviatura IPC y se enfría de manera similar al cobre en nitrógeno líquido, su resistencia eléctrica se volverá igual a cero. Y al acercar un imán a ella, las corrientes generadas serán simplemente infinitas, haciendo que el propio superconductor se convierta en un imán cuya fuerza será prácticamente igual a la del imán que se le acerca. En otras palabras, el superconductor se convertirá en un diamagnético perfecto. Si se presiona el imán contra el superconductor con fuerza o se enfría cerca de un imán potente, los campos magnéticos del imán de neodimio quedarán como congelados en el superconductor y al mismo tiempo el propio imán será repelido por ese trozo de cerámica superconductora. Además, tras retirar el imán, el trozo de cerámica conductora mantiene sus propiedades magnéticas, ya que las corrientes que se han formado en él no se detienen y puede permanecer en ese estado durante mucho tiempo mientras se mantenga enfriado con nitrógeno líquido. Por supuesto, mi explicación es bastante primitiva, pero ¿cómo se puede obtener un trozo de cerámica superconductora como este? Estos superconductores están compuestos por una mezcla de óxidos de bario y cobre, sintetizados de una manera muy inusual. Para obtenerlos, se utiliza óxido de un metal de tierras raras como el itrio, un poco de cobre, así como nitrato de bario, una sustancia que se emplea en pirotecnia. Para sintetizar este superconductor, primero se disuelve el óxido de itrio en ácido nítrico, pero a menudo esto no ocurre muy bien, por lo que añadí también trozos de cobre puro al vaso. Después, el cobre se disolvió en ácido nítrico, formando nitrato de cobre, calentando la mezcla y ayudando a disolver mejor el óxido de itrio, formando nitrato de itrio. Tras disolver el cobre y el óxido de itrio, caliento la mezcla en una placa con agitación magnética y añado nitrato de bario. Después de eso agrego un poco más de agua para que todos los componentes se disuelvan mejor. Para la síntesis posterior, añado ácido cítrico a la mezcla, tras lo cual el color de la solución cambia a un azul más intenso, debido a la formación de complejos de cobre.
Ahora solo queda evaporar los restos de agua de la solución y esperar a que los nitratos en la mezcla comiencen a reaccionar con el ácido cítrico, iniciando el llamado pirosíntesis, durante el cual de la mezcla de nitratos de varios metales se formará una mezcla de óxidos de itrio, bario y cobre, conocida por la abreviatura IEBCO. El proceso realmente es inusual y bastante espectacular, pero aún así, después de la síntesis, la mezcla obtenida no se parece mucho a una cerámica superconductora. Para fabricar el superconductor, la mezcla de óxidos obtenida aún debe ser triturada, prensada y calcinada en un horno mufla con la adición de oxígeno puro. Además, la cocción debe realizarse disminuyendo la temperatura para que en la cerámica se formen los cristales necesarios de un tamaño y composición química determinados, que son precisamente los que le otorgan a esta cerámica esas inusuales propiedades superconductoras. Después de la síntesis, la cerámica obtenida puede perder absolutamente toda resistencia eléctrica al enfriarse hasta una temperatura de menos 180 grados Celsius, lo cual es bastante fácil de lograr sumergiendo dicha cerámica en nitrógeno líquido. También es interesante que para lograr esa levitación no se requiere ninguna energía externa, solo el impulso magnético inicial de un imán permanente. Esta cerámica puede tener no solo la forma de bloques, sino también fabricar en forma de verdaderos cables superconductores. Para ello, entre dos láminas de cobre, se deposita mediante plasma una capa de la misma mezcla de óxidos de itrio, bario y cobre, tras lo cual se cuece de una manera especial, y se forma así un cable superconductor. Si se enfría en nitrógeno líquido, también perderá absolutamente toda resistencia eléctrica, la cual intente medir con un multímetro. Sin embargo, tanto antes como después de enfriarlo el multímetro, por alguna razón, mostraba prácticamente los mismos valores. Al parecer, esto se debe a que la propia cinta está recubierta de cobre, y las puntas del multímetro no tocaban directamente el superconductor en sí. Pero aún así, después de enfriarla cerca de un potente imán de neodimio, la cinta del superconductor intentaba constantemente salirse de la caja de poliestireno, lo que demostraba su capacidad para convertirse en un diamagnético perfecto, es decir, adquirir un campo magnético de la misma intensidad y polaridad opuesta al imán permanente que se le acercaba. La única manera en la que logré dominar esta cinta superconductora fue enrollándola en un anillo dentro del nitrógeno líquido, lo que provocó la formación de corrientes y campos magnéticos interminables en la cinta capaces de sostener el imán y evitar que cayera en el nitrógeno. De este modo, entre el imán y la cinta se formó el llamado bloqueo cuántico, es decir, un estado en el que el campo magnético del superconductor equilibraba la fuerza de atracción del propio imán hacia la Tierra. Esto también se ve bastante inusual, ya que incluso una cinta tan delgada de superconductor es capaz de generar una corriente muy potente en su interior, creando su propio campo magnético que hace levitar a este imán grande y pesado. Por supuesto, esto dura solo hasta que la cinta se calienta y pierde todas sus propiedades superconductoras. Sin embargo, debido al alto costo de los superconductores de alta temperatura, su uso hoy en día está extremadamente limitado y solo se emplean en los proyectos más complejos y costosos, por ejemplo, para investigaciones o en la extracción de minerales. Por ejemplo, un trozo de cerámica superconductora de alta temperatura cuesta un poco más de 20.000 rublos y un metro de cable superconductor de alta temperatura ya cuesta alrededor de 12.000 rublos. Por eso hoy en día, en lugar de los modernos y bastante caros superconductores de alta temperatura, se siguen utilizando los buenos y viejos superconductores de baja temperatura, que son varias veces más baratos. Sin embargo, debido a que fueron descubiertos antes, estos solo pierden absolutamente toda resistencia eléctrica a la temperatura del helio líquido. Para demostrar este efecto, me compré este trozo de una pieza en bruto para cables superconductores, que está hecho de cobre y varillas incrustadas de una aleación de los metales raros niobio y titanio. Este tipo de superconductor se llama de baja temperatura porque enfriarlo hasta la temperatura del nitrógeno líquido no es suficiente para él. Para perder absolutamente toda resistencia eléctrica, se necesita helio líquido que hierve a menos 269 grados Celsius. Para empezar, llenamos un termo con un poco de helio líquido, y yo intenté enfriar con él un trozo de superconductor que ya estaba frío. Sin embargo, debido a su baja capacidad calorífica, el helio se evaporaba instantáneamente y desaparecía, sin reducir la temperatura del superconductor. Para un enfriamiento más efectivo, llenamos un dewar transparente con helio líquido, después de lo cual sumergí el superconductor en él, usando un soporte improvisado. Con el tiempo, el helio dejó de hervir, y el superconductor se enfrió hasta una temperatura de solo 5 grados por encima del cero absoluto. Después de eso, decidí comprobar si había perdido toda su resistencia eléctrica. Sí, la levitación sobre el imán no salió muy bien aquí.
Al parecer, en clima caluroso y sin aislamiento, el superconductor se calentaba demasiado rápido, por lo que comenzaba a perder todas sus propiedades inusuales de inmediato. Por eso, hoy en día, los superconductores de baja temperatura se utilizan principalmente en forma de cables, es decir, se estira ese lingote en hilos muy finos y se enrollan en varios electroimanes, que se emplean, por ejemplo, en las máquinas de resonancia magnética para crear los imanes más potentes de la Tierra, así como para probar el medio de transporte terrestre más rápido, los trenes de levitación magnética. Y para saber más sobre estos trenes me dirigí a la ciudad de Yamanashi, cerca de la capital de Japón, Tokio. En esta ciudad, o más bien en una aldea entre colinas pintorescas, se encuentra un centro de investigación donde los científicos japoneses, desde la década de 1960, han estado probando el tren del futuro sobre cojín magnético, que deberá conectar las ciudades de Tokio y Nagoya mediante la línea de transporte terrestre más rápida, por la que el tren circulará a una velocidad de 500 km por hora. En el salón principal de este centro también se encuentra un modelo simplificado e interesante de la futura autopista de alta velocidad, hecho de numerosos imanes de neodimio unidos entre sí, sobre los cuales, durante la demostración, colocan un superconductor de alta temperatura enfriado en nitrógeno líquido y envuelto en algún tipo de aislamiento. En cuanto lo presionan contra los imanes, se crea un bloqueo cuántico muy fuerte entre el superconductor y los imanes, lo que permite que el superconductor levite muy rápido y sin ninguna resistencia, así como sin energía adicional, a lo largo de estos rieles magnéticos, hasta que se calienta por encima de la temperatura crítica. Este principio es el que se utiliza en los nuevos trenes japoneses de levitación magnética, y se llama levitación dinámica. Mientras grababa la demostración en el banco de pruebas, el nuevo tren de levitación magnética ya se acercaba a los rieles para realizar algunas pruebas de recorrido. Como se puede ver, a los lados del tren, en la propia vía, hay unos dispositivos destinados al movimiento. Estos dispositivos están compuestos por electroimanes comunes, así como por las llamadas ochos, hechas de grueso alambre de cobre. Pronto sabrán para qué sirven. Dentro del propio tren se encuentran bobinas hechas de cables de baja temperatura, enfriadas con helio líquido, que generan los electroimanes más potentes y eficientes. Para crear el campo magnético, se le suministra una corriente de varios cientos de miles de amperios, que nunca se agota, ya que los cables superconductores no tienen resistencia. Por eso, después de acelerar sobre ruedas convencionales, este tren sobre cojín magnético comienza a levitar gracias a los lazos de cobre en forma de 8, integrados a los lados de los rieles. De este modo, este medio de transporte puede alcanzar la increíble velocidad de 500 km por hora y mantenerla durante bastante tiempo, además de consumir poca electricidad. Escuchen el sonido que produce este proceso. Estar cerca de esto resultaba un poco aterrador. También es interesante que, cuanto más rápido va el tren, más corrientes genera, lo que le ayuda a levitar y hace que la levitación sea aún más estable. Por eso, cualquier tipo de accidente en las curvas queda descartado. Además, la energía aquí solo se utiliza para acelerar el tren mediante imanes alternos instalados en los rieles. Así que este transporte resulta además bastante económico, ya que después de la aceleración puede levitar prácticamente sin gastar energía, pues la fricción entre el tren y los rieles es prácticamente mínima. Se planea construir una nueva línea de alta velocidad desde Tokio hasta Nagoya en 2027, tras lo cual aparecerá en el mundo el primer tren comercial de levitación magnética, creado con superconductores a base de cobre y una aleación de niobio con titanio. Bueno, creo que después de ver este video, han aprendido más sobre cómo funcionan esos trenes ultra rápidos de levitación magnética y qué metales hicieron posible este milagro de la ingeniería. Y si les ha gustado este episodio, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.